Y tras la polémica que ha generado este video de la mamá de la senadora Alexandra Moreno Piraquive, hablaremos con un exmiembro de esta iglesia quien ha revelado una presunta serie de irregularidades que ocurre en esta organización. Además de denunciar estos casos de discriminación en la iglesia, habla de cómo los asistentes, según él dice, se les hacen exigencias económicas y políticas. ¿Qué más ha revelado esta persona? Carolina Trinidad, usted está con esta persona, cuéntenos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y continúa la polémica luego de que ayer fuera revelado un video de la iglesia que lidera y que también hace parte del movimiento político. Mira, a esta hora de la tarde nos acompaña Óscar Bedoya Piraquive, quien fue pastor de esta iglesia. Óscar, muy buenas tardes, bienvenido a Cable Noticias. ¿Y por qué sale usted de la iglesia que lidera y en la que hace parte también el movimiento político Mira? Buenas tardes. Bueno, la salida de este lugar fue por una expulsión. Nos expulsaron de la iglesia a Iván Darío Moreno Piraquive y a mí. En ese entonces era porque Iván Darío era homosexual, ¿no? Porque es homosexual y entonces esa fue la razón y por ayudarlo, ¿no? Esa fue la razón de la expulsión. Es decir, usted decide ayudarlo y a usted inmediatamente, ¿qué le dicen? ¿Se va? Sí, también. O sea, los que no están con ellos están en contra de ellos. Es el pensamiento sectario, ¿no? Los que no están con ellos están en su contra. ¿Cómo es su tía María Luisa? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Ella siempre en las prédicas hace referencia a este tipo de casos y tan concretos? No, en este caso en especial es porque obviamente en el video que se vio es que los pastores están preguntando qué deben de hacer con una persona con esta discapacidad. Si se le puede dar acceso al púlpito, si se puede dar acceso a los oficios religiosos que se hacen en las iglesias. Y ella dice pues obviamente pues categóricamente que no, ¿sí? Porque se está hablando para que las personas nuevas que lleguen a la iglesia o las recientes no se escandalicen al ver a un pastor manco predicando o un pastor sin un ojo predicando. Eso es lo que ella dice, ¿no? Eso es la normatividad o las instrucciones que da. Conocemos que también ustedes tienen un libro como de adoctrinamiento, por decirlo así. ¿Qué es ese libro? En ese libro, ¿qué se les pide a ustedes como pastores? Usted tuvo la posibilidad de ser pastor. ¿Qué lineamientos les daban? Bueno, es un libro donde se encuentran como las actuaciones y también como las instrucciones cuando no se tenga la posibilidad de comunicarse con la ungida, que es mi tía, o el ministerio, como se hace llamar, o la sierva de Dios. Entonces ahí hay instrucciones precisas para muchas preguntas, pues entre ellas lo del tema del día de la discapacidad. Por ejemplo, uno no puede mandar a una persona que sea discapacitada que recoja la ofrenda, ¿sí? Porque la gente va a ser, según lo que dice mi tía, por motivos de conciencia, va a ser un escándalo en la iglesia, según lo que dice ella, sus propias palabras. ¿Cuál era su sueldo? Porque sabemos que su sueldo salía de esa recolección del diezmo. Bueno, pues mi sueldo era, por así decirlo, los billetes que no podía pasar por la máquina. O sea, la máquina, cuando los billetes están muy viejos, la máquina los bota. Entonces ese era mi sueldo, los billetes que quedan en el piso, los billetes viejos de la... ¿Y cuánto alcanzaba a recolectar en billetes viejos? Bueno, pues más o menos eran en esa época como 3 millones semanal, pero así. Sabemos que en solo Colombia, ¿no? Que esta iglesia tiene propiedades no solamente en Colombia, sino en el exterior, específicamente en Estados Unidos. ¿De qué se trata? Sí, son propiedades como se ven en la web. Son mansiones en Miami, en el estado de la Florida. Son mansiones por aproximadamente unos $13 millones. Eso es lo que dice en la documentación que se ve en la red, que todo el mundo tiene acceso público, ¿no? Podría decirse que más allá de este diezmo, estos dineros, como en el caso de Argentina, en donde hace un mes fue capturado un pastor colombiano por lavado de activos, ¿se esté dando también aquí en Colombia? Ese pastor colombiano es de la iglesia del Ministerio de Justicia Internacional, la iglesia de mi tía. Bueno, eso sí ya es una cuestión de la fiscalía. La fiscalía tiene unas denuncias, ellos tienen que pronunciarse acerca de eso, no sé cómo lleven esta situación aquí en Colombia. Pero sí es curioso que en Argentina duraron solo un año en esos seguimientos y que aquí desde hace mucho tiempo no se ha llegado a ninguna conclusión, ¿no? ¿Por qué decide usted, hace 10 años fue expulsado, por qué decide hablar hasta ahora? ¿Es coyuntural porque hay un proceso electoral
en el marco de que las elecciones parlamentarias van a ser el 9 de marzo, el movimiento Mira tiene 2 candidatos o 3 candidatos fuertes a repetir en estas curules en el Senado y Cámara de Representantes. ¿Usted obviamente está herido por lo que le causó a su familia, decide romper este silencio? No, esto no es un rompimiento de silencio. Estas denuncias se llevan desde el 2003. ¿Sí? Lo que sucede es que en Colombia, pues 3 senadores tienen mucho peso, por así decirlo, ¿no? Es nuestro país, así funcionamos. Entonces, este silencio no es que se lo haya roto 10 años después. Si ustedes pueden ver en la página, en internet hay una página que se llama Afectados por la Iglesia de Dios Ministerio de Jesucristo Internacional. Hay mucha gente que está siendo afectada por esta secta. ¿Sí? Un momento coyuntural, no por las elecciones, sino porque estamos a la espera del doctor Héctor Walter, que es el presidente de Antisectas de Latinoamérica, que viene de Argentina, que fue el mismo que hizo el proceso contra Gámez, el pastor Gámez, a ponerse al tanto de este caso y a través de una serie de denuncias y muchas otras cosas que en su momento pues él mismo les comentará. Ha manifestado también que el brazo armado es muy amplio y muy fuerte para protegerlos. ¿Por qué tanta protección si dicen estar muy cerca de Dios? ¿Quién sería la máxima autoridad para protegerlos? Eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta y para ellos, ¿no? Porque si uno tiene la confianza en un Dios, y máxime que si yo soy escogido de Dios, ¿sí? Digamos, pues no es bueno las comparaciones, pero en este caso, por ejemplo, el Papa Francisco, ¿sí? Se supone que, o la Iglesia Católica dice que él es el escogido de la Iglesia Católica para Dios en la tierra. Pues hay que mirar cómo es su comportamiento, ¿no? Sencillo. El esquema de seguridad es normal, ¿sí? Eso me preguntaría yo, las personas que son escogidas por Dios, ¿qué más que su fe para su protección? Dios, yo creo que es más poderoso que un carro blindado, que armas automáticas, que chalecos, es más poderoso que eso. Entonces, pues, vemos una vez más la contradicción de la doctrina, ¿no? Que se dicen escogidos, pero resulta que el Dios que los escogió no los cuida. Finalmente, después de todo esto y que usted ahora estado en esta iglesia, ¿cambia de religión? ¿Vuelve a ser católico? ¿O ahora cuál es su doctrina? No, ahora la verdad estoy en un proceso de descontaminación, como lo llaman en la ayuda en la red de sectas, porque estar en una secta es muy, muy peligroso. Finalmente, un mensaje de pronto a aquellos seguidores que continuamente, de pronto en este proceso electoral, ¿cómo es el manejo? ¿Los van a obligar o qué les dicen? Dios ha dicho que deben votar por tal senador porque si no su alma se va al infierno. Un ejemplo. ¿O cuál es ese manejo? Ese es el ejemplo, es lo que usted acaba de decir, eso es lo que dice. Sí, ellos hablan de Mira como la empresa material de Dios. Y que si usted no ayuda a la empresa material de Dios, pues en el juicio final le van a abrir cuentas. Cuando muera le van a abrir cuentas. Bueno, ¿y usted por qué no ayudó a mi obra material? Según la enseñanza que mi tía María Luisa dice. Entonces es una coerción, ¿sí? Es un temor. Oscar, mil gracias por estar en Cable Noticias a esta hora, por regalarnos estos minutos y por contarnos más allá de la fachada de lo que es y de lo que el pueblo colombiano conoce de esta iglesia. Muchas gracias a ustedes. Bueno, por ahora esta es la información que se registra desde el occidente de Bogotá, con nuevas declaraciones, nuevas revelaciones y testimonios de lo que se mueve al interior de esta iglesia que lidera María Luisa Piraquive. También hace pocos minutos intentamos comunicarnos vía telefónica, vía mensajes de texto con el senador Carlos Baena. Por ahora no hay ninguna respuesta positiva. Ellos han manifestado que no se van a prestar para confrontaciones. Carolina Trinidad, Cable Noticias, está en la noticia. Muy buenas tardes. Carolina, gracias. Vamos a estar